Buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Emanuel Pan y formo parte del equipo ejecutivo de Fundación IDA, Fundación en Investigación en Diseño Argentino. Bueno, y en el día de hoy nos encontramos en una entrevista con Sergio Rivac en el marco de Épica, Hazañas del Diseño Argentino, 1920-2020, que es un programa curatorial multiformato que propone revisar un siglo de historia a través del acervo patrimonial de la Fundación IDA y también del acervo de otros archivos invitados. Y bueno, dentro de estas hazañas del diseño argentino, vamos a trabajar en el día de hoy con Sergio, sobre todo basándonos en una publicación reciente que es su libro El diseño industrial desde el Estado, en la Argentina desde 1952 a 1983, editado por la editorial de Daniel Volkovich. Y bueno, alrededor de estas décadas va a rondar nuestra entrevista. Voy a presentar a Sergio. Sergio Rivac es doctor en áreas de diseño, con tesis en Historia del Diseño Industrial en Argentina por la Universidad de Buenos Aires, y también es arquitecto por la misma universidad, y se desempeña como profesor consulto de FADU-UBA. Fue co-coordinador académico de la carrera de Diseño Industrial entre 2016 y 2010, y fue titular de Historia del Diseño Industrial y adjunto en Introducción al Diseño y la Arquitectura Moderna en la carrera de Diseño Industrial de FADU-UBA. Dictó seminarios en el doctorado y la maestría de Historia de la Arquitectura y el Diseño en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, y sus trabajos sobre historia del diseño industrial en Argentina han sido presentados en diversos congresos y jornadas nacionales e internacionales. Así que bueno, Sergio, es un placer tenerte presente en esta entrevista para Épica. Me alegro mucho, que sea un placer para mí también. Me gustaría hacerte una pregunta que nosotros hacemos en general, ¿no? Y esto es una pregunta más de opinión que de historia lisa y llana. Y lo que te quería preguntar antes que nada es si vos detectás que hay indicadores de identidad que den cuenta de un diseño argentino. Mira, yo para eso me voy a basar en la tesis de Ricardo Blanco, de doctorado, en donde él estuvo averiguando ahí qué invariantes pueden existir para ver si realmente se afirma la idea de un diseño industrial en la Argentina. Y yo te diría que no, para mí no existe. Quizás ahora podría empezar a surgir, pero todo a lo largo de la historia, en realidad, de la historia del diseño, que en realidad es muy corta en Argentina, en realidad hubo muchas influencias, como en su momento, después también se fue perdiendo, el tema del diseño italiano, el diseño escandinavo. Eso en Argentina no existió. Acá podemos retomar un poco lo que vos hablabas de la influencia americana al hablar del diseño streamline, ¿no? En algún momento con los primeros modelos. Pero bueno, antes de llegar ahí y hablando de modelos empresariales, ¿no? Me gustaría preguntarte qué modelos empresariales y productivos surgieron en el territorio argentino, por suerte a nivel federal muchos de ellos, a partir de 1952, que es el puntapié inicial de tu libro, ¿no? El diseño como productor de una forma significativa que tiene que ver con la producción en gran escala, digamos, una producción no artesanal. Ricardo Blanco también hace la diferencia entre la producción a escala para hacerse y el pensar un producto para una producción industrial. Esa diferencia hay que hacerla porque nosotros casi no tenemos industria ya en este momento, cuando en su momento hubo un despegue muy importante, ¿no? Pero antes que ese tipo de situaciones que vos me estás hablando en 1952, en algunas búsquedas de antecedentes, nosotros tenemos otras empresas que produjeron industrialmente productos, objetos, en donde estaba integrado el tema de la forma, que se basa en un sistema de validación de morfologías mucho más compleja que lo vemos nosotros
en los escritos, y eso podemos empezar, si vemos que el catálogo de Bacena en 1903, 1902, 1904, por ahí, en donde Bacena producía dos tipos de artículos. Uno en donde su forma era consecuencia de un desarrollo, digamos, de un tema más ligado a la utilización como perfiles de hierro, donde tienen una forma determinada. Si los usan, nosotros podríamos asimilarlo a, a lo que serían las primeras estéticas industriales, pero en este caso no, porque una viga o una doble T o digamos, un reticulado para cielo raso, para techos, usados industrialmente, no tienen que ver con la búsqueda morfológica. Y por otro lado, Bacena tiene en el mismo catálogo otras situaciones donde la forma son copias de formas que ya existían en Francia y digamos, en el repertorio de los historicismos. Ahí sí, eso tiene que ver con la búsqueda de un concepto de consenso que nosotros llamamos un producto bello. En ese momento gustaba eso. Por otro lado, la empresa que absorbió a Bacena y se instituyó como un polo industrial metalúrgico, las dos fueron las más importantes de Latinoamérica en ese momento. Bacena aparece como una empresa metalúrgica. En cambio, Tamet, donde estaba el grupo Torkins, apareció inicialmente como una empresa agropecuaria ligada después con intereses financieros, en donde en derivación de los capitales también producen para una industria también elementos de tipo utilitarios como caños, que fue una de sus situaciones más importantes, pero es un ejemplo de diversificación económica que se dio antes de 1930, muy importante. Hizo juegos de baño de hierro fundido enlosado con formas muy deco, ¿no? Entonces, ahí es cómo se produce la forma, primero como copias, pero además sobre la base de los técnicos, todavía no profesionales, y fue muy importante, ¿no? Porque sentó las bases, o sea, sabés que la industria metalúrgica lo que hace también es producir insumos para otras industrias, ¿no? Eso también pasó con Siam, ¿no? Ya en el 52, lo que sería el segundo plan quinquenal de Perón, y a partir de la negativa de las tres grandes de Detroit, le dicen en muchos libros, estas tres grandes eran Ford, Chrysler y General Motors, de instalarse en el país, porque Perón, uno puede decir, está a favor o está en contra, pero lo que no era tonto. Y él había visto que la reactivación económica, en la reactivación económica de la Europa de posguerra, para ellos fue muy importante, para Europa, la reactivación económica, el efecto multiplicador que tenía la industria automotriz. Él lo quiso aplicar acá, sobre todo después de la crisis del 49, producida como tantas otras por la crisis del campo. Él intentó hacerlo y al final, como no aceptaron, proponen hacerlo desde la fábrica de aviones, fábrica militar de aviones que había en ese momento, y ahí hicieron muchos autos, de los cuales el que más conocemos posiblemente sea el rastrojero.
produjeron otros, como la sedán justicialista, la camioneta justicialista, la moto Puma. Yo estuve repasando algunas cosas en internet y al sedán justicialista lo conocen por el sedán Graciela. Eso se hizo después, se renombró después, en el 55 con un empleado muy olfa, porque tenían que cambiarle, porque estaba prohibido nombrar al justicialismo, y fue uno de los empleados que había ahí y le dice, ¿por qué no le ponemos Graciela? Sabiendo que la hija del interventor general se llamaba Gracielita. Que Argentina tenía como característica ya desde principios de siglo eso de estar muy atenta a algunas tendencias internacionales, cierta ambición de no ser una nación puramente artesanal en su producción, como sí pasa con otros vecinos latinoamericanos que sí tienen una gran tradición e identidad alrededor de la artesanía, pero Argentina ya desde el principio, quizás con algunas industrias pesadas como Krieger o Acena, como mencionaste vos, tiene una ambición de trabajar en algunos sectores un poco más duros y más exigentes en términos industriales, ¿no? Primero tuvimos, o sea, desde 1910 está Siam, con una pelea por surgir, ¿no? Claro. Con el viejo del Tela. Bacena, te lo dije porque me voy más atrás, en donde ya había algún libro de economía, de estos, digamos, de estos básicos, de Dorfman, lo que es quizás uno de los más importantes, hablan de que entre mediados y fin del siglo XIX se hacían barcos a lo largo del Paraná y después la entrada de los ferrocarriles, ¿no? Claro. Inicialmente los ferrocarriles eran argentinos y después se fueron privatizando también, ¿no? Claro. Y después se fueron desarrollando, tomando su máximo desarrollo, creo, en la época de Frondizi, que teníamos muchísimo más ferrocarriles que Europa en su conjunto. Lo que hay que ver en principio es la economía no como una partecita, sino como un proceso integral. Igual el desarrollo inicialmente era como de pequeños talleres, claro, como fue inicialmente Siam. En el campo del automotor, que era lo que nosotros veíamos en esta fábrica que se formó a partir de la fábrica argentina fábrica militar de aviones, que era, fue IAME, ¿no? En donde integraron lo que producían para el aeronáutico y desarrollaron el tema del automotriz. Bueno, primero mencionamos que como todos estos ingenieros aeronáuticos que había heredado de la fábrica militar de aviones y que van a trabajar a IAME y que traen ya un saber hacer, una manera de trabajar propia y cierta exigencia a la hora de entender todos los factores que tiene un diseño industrial, pero obviamente ligados a su deformación profesional. Y en ese sentido me interesaba consultarte cuál era la metodología de trabajo de estos ingenieros a la hora de estudiar. No se preocupaban por la forma. Nosotros tenemos esta situación de que la morfología es importante, y desde el inicio fue importante porque había una unión entre la ideología y la morfología. O sea, ellos tomaron morfologías ya aceptadas en la sociedad, que eran las del streamline, digamos, la línea aerodinámica que la teníamos presente en los productos importados. Entonces ellos no se preocuparon, usaban lo que sabían para concretar un objetivo. Es una fábrica que tenía, digamos, era gente que tenía una enorme experiencia. Ya desde fin de la década del 40 habían hecho los primeros aviones a reacción que se hicieron en Sudamérica, porque Perón dejó que vengan algunos técnicos alemanes. Entonces el primero fue un técnico francés de Guatín, que hizo lo que sería bastante parecido, por lo menos con alas rectas, todavía no desarrollado el tema de la aerodinámica, y después con Kurt Tank y otros que quizás hasta fueron más importantes que Kurt Tank, pero Kurt Tank acá pudo desarrollar los Pulky, que era de alguna manera una adaptación de un Focke-Wulf de los primeros jets que hubo en Alemania. Después trajeron a Rema Horten también,
que en realidad se quedó trabajando acá, fue el desarrollador del concepto de ala delta para los aviones, Sí. prácticamente sin timón, lo que pusieron, pero él acá trabajaba en el túnel de viento, que no sé si había más en Latinoamérica, y le pasaron la información directamente a Estados Unidos. Era realmente un genio. Y fue el que con algunos comentarios produjo que se corrigieran algunas cosas del Pulqui 2, de lo que sería el avión de reacción, en el cual se iba a producir acá, y bueno, por presiones, no dejaron que Inglaterra nos venda las plantas motrices, ¿no? Las Rolls Royce, ¿no? Y no se produjo. Y entonces este muchachito, Kurtan, se fue a la India y ahí desarrolló lo que acá hubiese sido el Pulsi 3. De recibir estos productos de afuera, ¿no? Había como un trabajo, digo, retomo lo de los talleres que mencionaste, ¿no? Como un trabajo de ingeniería inversa, de despiece y de una convocatoria a talleres locales como para testear ese desarrollo de proveedores, ¿no? Y tratar de ver quién tenía capacidades de hacerlo acá también. Sí, ellos tenían un sistema, no para las locomotoras, que la habían trabajado con plantas motrices, o sea, la parte de ferrocarriles tenía muy desarrollada la parte de talleres con técnicos importantes, se podía hacer todo, menos la planta motriz. ¿Por qué? Porque se empezó a usar digamos, la locomotora primera que se produce acá fue una máquina de vapor por un ingeniero que después fue el jefe de aerodinámica del INTI. Y él lo que puso es, primero hacer unas máquinas de carbón y luego empezó a utilizar eh, para la energía gas. ¿Eh? Estaba en pleno desarrollo la industria del petróleo y de ahí se sacaba gas y fue muy importante, con adelantos que ya habían tenido en Estados Unidos, pero esto mostró en realidad de que estaban en la punta del conocimiento. Lo que sí fue importante fue el sistema que crearon en IAME, porque no había proveedores específicos, había sí muchos talleres, pero no había proveedores específicos de la industria automotriz. Eso, eh, eso fue lo que pusieron como excusa inicialmente las empresas americanas que habían sido invitadas a radicarse en la Argentina. Porsche tenía unos motores, acá unos motores, y los empezaron a usar y armaron en el año 53 eh, el primer auto de fibra de vidrio, prácticamente contemporánea con el Corvette americano, que también fue de fibra de vidrio. Es decir, había desarrollo, no había desarrollo en cantidad. No Claro. había, o sea, en la línea de montaje ni siquiera se planificaba. Pero crearon este sector de autopartistas y de motopartistas, que fue muy importante a partir de la radicación de las primeras empresas, también gestionado durante los últimos años del gobierno de Perón, ¿no? Desde acá estaba radicado Kaiser, con una empresa mixta. Ese sector autopartista quedó y fue el que usaron las primeras empresas que vinieron acá a radicarse. Una de las primeras fue Hansa, con los motores que van a reemplazar los motores Willys por motores gasoleros para el rastrojero, ¿no? Lo que pasa es que ellos estaban, después hubo otras situaciones, pero en realidad la radicación automotriz en forma importante se da después del advenimiento del gobierno de Frondizi. Hay algo que va a pasar después y me salté un par de añitos, digo, y para llegar al CIDI, ¿no? Porque es un tema que me interesaba conversar con vos también. Y charlar un poco sobre el paradigma internacional alrededor de lo que es el I+D y bueno, si el CIDI va en esa línea, ¿no?
y entender cuáles son los condicionantes internacionales o cuál era el discurso internacional alrededor de la producción que influyó que Argentina fuera para ese lugar también, ¿no? Con la creación dentro de los centros del INTI del CIDI. Digamos, después de la Revolución Libertadora, que fue el movimiento que derrocó a Perón, se funda el INTI. Y en el 62 se forma el CIDI, con una idea de incorporar el diseño a la industria para que establezca mejoras operativas, mejoras formales, y porque además tenía una proposición, yo diría, humanista, como era en ese momento el desarrollo de la izquierda, de esa izquierda acá. O sea, para que el hombre levante su nivel y papá. Bueno, yo creo que la realidad demuestra que estamos medio equivocados, pero eso acá, que fue cuando se fundan acá dos carreras de diseño, una en La Plata y una en Cuyo. Y acá en realidad surge el INTI, en el CIDI, pero con una influencia directa de lo que fue la escuela de UN, claro, que Torrent y Marín dan en llamar la corriente del racionalismo funcionalista. El CIDI además establece como una serie de conferencias internacionales donde no únicamente la vertiente ulmiana es la que viene, ¿no? Sino que también vienen diseñadores ingleses, escandinavos, americanos, ¿no? De Inglaterra vino gente muy importante, entre ellos Misha Black, ¿no? Y después vinieron también de la corriente escandinava. No recuerdo si entre las dos integran, ¿no?, los números de suma, en donde aparecen las experiencias de los argentinos, en general arquitectos e ingenieros, ¿no?, que asistieron a los cursos de ellos en el CIDI. Y realmente tuvieron una gran preponderancia en lo que después fue la enseñanza de la arquitectura, del diseño, de la arquitectura también, porque había muchos que eran arquitectos que se había creado la materia visión con Méndez Mosquera ahí asistiendo y que era muy amigo de Tomás Maldonado. Por eso a mí me interesaba mucho tu visión en el libro alrededor de estos ingenieros para con el diseño industrial, que por ahí una vertiente no tan popularizada como la de los arquitectos como padres de disciplinas de diseño acá, ¿no? Lo que pasa es que todos esos técnicos tienen otra validez morfológica. O sea, ellos no se preocupan, pero van a usar las que estaban validadas socialmente. Pero eso lo ves también en las locomotoras. En la primera locomotora, la de vapor, es un cilindro, una media esfera, o sea, digamos los volúmenes regulares. Mira, hay una cosa, Gustavo Quiroga descubrió en la casa del hijo de Gianello algo que había sido ocultado totalmente, ¿no? O sea, él es amigo del hijo de Gianello, sí, son mendocinos, y le dice, che, dame algo que haya hecho tu papá, es decir, el viejo Gianello, ¿no? Uh-huh. Y mira, ¿sabes qué? No me jodas más, tiene un entrepiso donde él tiene la fábrica, y a veces se queda también a dormir. Dice, ahí hay un arcón que yo, de que se fue mi papá, no lo toqué más. Y encontraron que existía algo que se llamó Feria de América, y que se había ocultado total y absolutamente. Tiene un libro en internet que me pareció muy interesante, ¿no? En la tesis que hice del doctorado, yo tomé eso. Es muy lindo agarrar el catálogo y las gráficas que encontró Gustavo Quiroga en ese depósito, porque vos ves que está el diseño peronista, ¿no?, y el diseño del racionalismo. Pero es como que se juntan, pero no se mezclan, ¿no? Pero están presentes las dos. Y me pareció un punto muy importante, porque es uno de los pocos lugares en el sentido histórico, tiempo y lugar, ¿no?, en donde se ven las caras y vos ves las cosas de digamos, los diseños de Crusellas
y de Chanel, por un lado, y por otro lado ves las máquinas que también se pusieron del llame, ¿no? O sea, son dos concepciones distintas, pero en ese momento se tocan, pero no se mezclan. Ya Misha Black, en el año 63, algo que ahora se está empezando a hablar de nuevo, por ejemplo, un artículo en, ¿cómo se llama?, en el DNI último, de una persona que trabaja con artesanos, ¿no? Cuando yo en la facultad trabajé con algunos equipos de investigación, por ejemplo el de Beatriz Galán, Sí. yo formaba parte de ese tipo, así muy por arriba, pues lo mío era histórico, no era hacer diseño. En realidad empezó la discusión inicialmente Misha Black en el año 63, cuando da un seminario sobre diseño industrial y en una reunión, no sabemos qué dijo, pero en una reunión habla de que habla de la diferencia entre las artesanías, que las podemos llamar también por una vieja diferenciación, artes menores, y los diseños, ¿no? Entonces, ahí nos vamos a replantear, bueno, ¿qué pasa de Morris en adelante? Por el movimiento Arts and Crafts hablaba de la unión del arte y la artesanía. Estamos hablando del arte, estamos hablando de artesanía, estamos hablando de diseño. Da para otra definición. Por último, a mí me gustó, porque el tema es cómo se ubica, sobre todo una profesión que empieza a tener una masa más crítica a partir de la década, fines de la década del 70, 78, con la Asociación de Diseñadores Industriales de La Plata, ¿no? Sí. En donde vos ves que empiezan a influenciar, ¿no? Tienen que ocupar un lugar en la producción, los gráficos y los industriales. Y a mí me gustó de alguna manera el libro de un antropólogo muy piola que se llama Marc Abelés, tiene las dos E así, una grande otra cruz, pero se juntarían, ¿no? Que se llamó Antropología de la Globalización. Y él ahí ubica en el sistema económico mundial, habla de cuál es el lugar del diseño de comunicación, podemos decirle, Sí. en esta economía mundializada y el tema de el proyecto acerca de los productos en donde puede estar escindido de los lugares de producción y con el tema de la informática puede estar, ¿viste?, dos tipos hablando por teléfono y manejando los procesos, compartiendo escritorio en Zoom. Pero el tema es que eso es posible para la Argentina, eso es posible para Latinoamérica. A mí me gusta esta idea que tiene García Canclini de los países, si son parte de la modernidad o no. Él dice que en Latinoamérica, ¿no?, en realidad hay muchos países que no completaron todo el trayecto que hay en la industrialización, pero para él muy importante en el concepto de modernidad, ¿no? Y entonces se quedaron con rémoras feudales. Y nosotros vemos algunas provincias y ya sabemos que está hablando también de nosotros, ¿no? Son las palabras ideales para darle cierre a esta conversación que tuvimos hoy, ¿no? Hablar de una fuerte presencia del Estado y de una estrategia, no solo a nivel pequeñas organizaciones, sino una estrategia país que nos ayude a retomar los mejores momentos de nuestra industria, ¿no? Que como vos decís, por golpes militares o por diferentes devenires se vieron interrumpidos, pero que también dejaron alguna capacidad instalada y que siempre que el Estado se lo propone y apunta los cañones de ese lugar, el salto se puede volver a producir. Así que te agradezco muchísimo por la conversación. Y bueno, con esto damos cierre a esta charla que se dio en el marco de Épicas Hazañas del Diseño Argentino. Hasta la próxima. Chao, hasta la próxima, muchas gracias.